Bueno, a continuación vamos a dar pase al doctor Sergio Ruiz Tapia. Igualmente leeré una breve reseña de su historia. El doctor Sergio es sismólogo, director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, doctorado en Ciencias, mención Geología, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ahí me imagino que se ve bien y se escucha bien. Se escucha claro y se ve bien, doctor. Ya, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a los presentes por estar acá. Eh, bueno, estoy muy honrado de estar en esta charla, así que voy a mostrarles un poco sobre la sismicidad de Chile. Me voy a centrar en los efectos de dos terremotos, uno de ellos que fue muy grande, que ocurrió el año 2010 en Chile, fue un terremoto de magnitud 8.8, es decir, un terremoto que nosotros llamamos rompió una zona de unos 400, 500 kilómetros, un terremoto muy grande que alteró la zona de esfuerzos a grandes distancias. Entonces, pienso que eso puede ser interesante, pues son observaciones, a mi entender, relativamente nuevas y que hemos podido ir construyendo a partir de la instrumentación que ha habido en Chile, que tiene un salto muy grande en el año, aproximadamente en el 2012, cuando se instala una red muy grande a lo largo de Chile, con el cual nosotros hemos ido aprendiendo más de los sismos en Chile. O sea, tiembla a cada rato, pero ahora que hay datos uno se da cuenta que cada uno de los temblores que ocurre tiene sus particularidades. También quiero dar las gracias por el homenaje que le están haciendo a don Edgar, como le decía yo. Eh, Él efectivamente, como lo mencionaron, fue una persona muy afable, muy humanitaria, fue como persona alguien muy importante, muy significativo, y que nosotros estemos hoy en día, al menos yo acá y mis colegas del Departamento de Geofísica, en gran parte se debe a que él logró mantener durante toda la dictadura el Departamento de Geofísica, cuando muchos académicos tuvieron que salir exiliados. Él se mantuvo, él pudo continuar con ese departamento, tuvo que impartir muchos cursos, ayudar a muchas personas que lo pasaron mal, y eso habla muy bien de su calidad humana. Así que yo quisiera resaltar, además de todo lo que han dicho, que ya lo dijeron, solo enfatizar, eh, porque al igual que muchos de ustedes, yo también lo pude conocer y quisiera que también se recordara mucho su gran calidad humana. Bueno, Chile es bastante largo y tiene la desfortuna de encontrarse en el borde de dos placas. Estas placas son estos grandes bloques que tienen unos 80, 100 kilómetros de espesor y que están a lo largo de todo el mundo, y en particular en Sudamérica tenemos, bueno, la placa sudamericana que da el nombre al lugar donde nosotros estamos, bueno, casi todos nosotros, porque como ahora estamos todos en cualquier parte, pero la mayoría de nosotros seguro que estamos sobre Sudamérica, de alguna forma estamos sobre la placa sudamericana. Y por otro lado, en gran parte de Sudamérica hay otra placa que se está moviendo en sentido contrario, que es la placa de Nazca. En particular a Chile le tocó estar en ese contacto donde estas dos placas están avanzando en sentido contrario, y Nazca pasa por debajo en un proceso que se llama subducción. Entonces, en Chile están principalmente los tipos de terremotos que ocurren por el contacto de estas placas, los que ocurren por distintos procesos, por ejemplo, de fracturamiento de la placa de Nazca a gran profundidad, son los terremotos intraplaca, profundidad intermedia, y en la parte ya de la superficie están los terremotos corticales. En esta presentación yo me voy a centrar más en los terremotos que ocurren en el contacto. Les decía, lo escogí quizás pensando en lo que podría ser más interesante para todos nosotros. Como les mencionaba, lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los años con los terremotos va avanzando a partir también de la instrumentación. Entonces, si uno mira
la secuencia de sismos que uno, instrumentales que encuentra en los catálogos, uno ve que en la década del 60, por ejemplo, que sería el segundo panel, hay unos pocos puntitos rojos que serían los sismos instrumentales que fueron registrados, y a pesar de que acá en toda esta zona ocurre un terremoto que es el terremoto de Valdivia, un terremoto de 1000 kilómetros de largo, igual hay pocos puntos. Entonces uno sabe por las crónicas y por todo que esto fue un mar de réplicas, ese terremoto, réplicas que duraron decenas de años, pero bueno, ahí hay muy pocos puntos porque claro, la capacidad instrumental de registrarlo era pobre en esa época, ya que había muy pocos instrumentos y casi todas las detecciones se hacían con instrumentación que nosotros llamamos telesísmica, es decir, se registraban las ondas que viajaban a más de 30 grados y con eso se detectaba. Habían instrumentos locales de lo que era el servicio sismológico, pero claro, no eran muchas estaciones, por lo tanto no es mucho sobre la capacidad instrumental que se conoce en la década del 60 en Chile, a pesar de que obviamente uno por la percepción puede saber que en Chile tiembla mucho más de lo que está acá de estos puntos rojos. Eso sin lugar a duda, para cualquiera que ha estado en Chile sabe que no hay un punto en 10 años, por ejemplo, aquí cerca de Valparaíso, sino que habría muchos más, como ya comienza a aparecer en la década del 70, en que se ven muchos más puntitos, hay una mayor capacidad de detección. En la década del 80 ya hay bastante más, y así vamos aumentando la década del 90, acá a la izquierda, la década del 2000, y aquí ya los dividí en dos, creo, 2010 al 2015, en 5 años. Estos son los terremotos del 2010, que es el terremoto que les mencioné que vamos a conversar, que es un terremoto que ocurre en la zona central de Chile. Esta parte de más o menos, que está como al medio de Chile, es lo que nosotros llamamos la zona central, y bueno, es importante porque está frente a Santiago, que es la capital, y casi todos vivimos, casi todos los chilenos vivimos en Santiago, una ciudad enorme y mal distribuida, entonces es una ciudad gigante. También está Valparaíso, que es una ciudad que está en la costa, y también económicamente bien importante. Entonces, la zona central tiene por razones geográfico-políticas bien importantes, y es más o menos, estamos hablando de toda esta zona. Todos estos puntos rojos corresponden a las réplicas del terremoto del 2010, y más arriba ocurre otro terremoto que se los voy a mencionar también, que ocurre el año 2015, que es el terremoto de Illapel, que sería más o menos lo que yo aquí trato de mover con el mouse, el área de réplica. Fue un terremoto grande también, 8,3, entonces estas distancias son como menos 200 kilómetros. Pero más chico que el del 2010, que fue el Maule, que fue un 8,8, que serían como 400, 500 kilómetros. Entonces, todo eso, y bueno, muchas réplicas como se ve acá. Y estos son entre el 2015 y el 2010, un montón también de sismos. Si uno hace ahora otra figura y toma el catálogo instrumental sísmico de Chile, tiene los puntos, es cada uno de los eventos que está reportado en nuestro servicio sismológico, que desde el 2012 se llama Centro Sismológico Nacional, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, si uno toma todos los eventos del catálogo, que más o menos está bien ordenado, entre comillas, todo esto, más o menos desde el año, ahí pusimos el año 84. Acuérdense que también hay un cambio entre antes los terremotos, hay que registrarlo en papel, y después comienza a pasar uno a la era digital, y ahí todo comienza a ser más fácil para procesar y para tratar. Sin embargo, entonces, si uno toma más o menos del año 84, y cada puntito es un sismo, y cada punto está relacionado con su latitud, uno puede hacer estos esquemas donde en el eje X está el tiempo, en el eje Y está la latitud, que sería la figura a la derecha, y una vista en planta donde ocurren estos eventos. Entonces, acá hay muchos eventos de un color como medio naranja, que serían sismos que tienen menos de 60 kilómetros, serían la gran mayoría de ellos, entonces estarían en el contacto de placas, y otros sismos de color azul con profundidades mayores a 60 kilómetros, que serían sismos de profundidad intermedia, dentro de la placa de Nazca, pero bien profundo. Y obviamente hay algunos sismos
superficiales. Por ejemplo, acá se ven algunos y seguro que en todas partes, los que tienen mejor vista van a ver más puntitos amarillos, pero son pocos los sismos superficiales en comparación con los que ocurren en el contacto de placas y en los sismos de profundidad intermedia. Entonces, bueno, si se fijan, aquí hay zonas donde casi no hay puntos por mucho tiempo, toda esta parte del norte de Chile, y en algún momento comienzan a verse muchos puntitos, muchos sismos. No es porque antes no temblara, sino que es porque en esta época se instala la estación, entonces se comienza a detectar de mejor forma la sismicidad, etcétera, etcétera. Esta es más o menos la red que cuenta hoy día el Centro Sismológico, donde hay muchas estaciones, muchas de ellas están registrando en tiempo continuo y enviando sus datos, otros son acelerógrafos que no están registrando en tiempo continuo y funcionan con trigger, es decir, registran los terremotos grandes. Hay más de 300 estaciones y también hay del orden de 150 estaciones GPS que registran la deformación que ocurre en la superficie. Y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces son los datos que comienzan a aparecer un cambio abrupto de lo que había antes en Chile. O sea, ahora del paso antes del 2012 al 2012, la calidad de las estaciones cambia, se comienza a registrar en continuo. Hay un cambio tecnológico importante que permite registrar y conocer y entender mucho más de los terremotos, y es lo que se ha podido, pienso, hacer en los últimos años. Lo que nos caracteriza a esta parte del continente es la cantidad de eventos, y que cada cierto tiempo ocurren unos que son gigantes, ¿ya? Y los gigantes en números, si uno lo quiere simplificar, serían los que son mayores a 8,5. Estos en general ocurren en el contacto de placa y tienen largos de 400 kilómetros o más. Entonces, en las distintas zonas, por ejemplo, yo acá me voy a centrar en la zona central que les llamaba, que era como en la mitad de Chile, y como que entonces en la figura quedó medio cortado, pero si se fijan, hay uno muy grande, que es el terremoto de 1730, y tiene una extensión de unos 800 o 1000 kilómetros. Un terremoto tan grande como Valdivia, que se conoce, tal como lo mostró el colega anteriormente, por las crónicas, por los indicios que hubo de tsunami, de inundación en la costa. Entonces mucha gente lo ha reestudiado y ha entendido que es un terremoto gigante. O sea, por mucho tiempo no se entendió lo grande que era. Es un terremoto que no tiene mucho que envidiarle el que les mencionaba antes del año 60, el de Valdivia. Es un terremoto importantísimo, y entre medio de estos terremotos han ocurrido otros que han generado mucho daño, que son magnitudes 8. Entonces, como la escala es logarítmica de un 8, un 8,5, hay gran diferencia, y eso es un poquito lo que yo trato de ejemplificar con estas líneas más amarillas, que serían los largos de ruptura. Son terremotos muy chicos comparados con los más grandes, con los que están con estas líneas de color medio púrpura, que además, gracias a los trabajos que han hecho los colegas geólogos, que han hecho muchas trincheras últimamente a lo largo de Chile y han visto los sedimentos que han generado los grandes tsunamis en el pasado, se ha comenzado a observar que los púrpuras, 1730, en el norte de Chile, 1877, Valdivia, ocurren entre 300 o 500 años. En una misma zona, entonces, no ocurren cada 80 o 100 años, sino que se demoran bastante más. Y entre medio, efectivamente, hay otros terremotos que son los terremotos magnitud 8, que son bastante más chicos. Así que hay una relación distinta entre los muy grandes, que serían los megaterremotos, y los terremotos. En promedio, si uno hace un promedio muy simple, en Chile, a lo largo de todo Chile, ocurren 2 megaterremotos por siglo. Entonces, por ejemplo, tuvimos el 2010, el anterior había ocurrido el año 60, justo 50 años de diferencia, suficiente en todo caso para que se nos olvidaran muchas cosas de cómo responder cuando ocurre un tsunami en nuestro territorio, pero bueno, estos son eventos extremos que por suerte no son tan frecuentes como sí lo son los terremotos ya de magnitud 8 en Chile, que esos
ocurren fácilmente en un promedio simple, más o menos 1 cada 5 años. Acá es la misma figura, pero tal vez sirve para mencionar que acá está el gran terremoto de 1730 del que vamos a hablar un poquito. Acá quedó cortado ahora el del 2010 que estaría por acá. Y acá arriba está el terremoto de Illapel, es otro terremoto que yo voy a mencionarles. Y en el norte de Chile, que sería el panel izquierdo, está el terremoto de Iquique, que ocurrió en el 2014, un 8.2. Por aquí está Valparaíso, que también es otra ciudad que voy a mencionar. Entonces, bueno, para ir un poquito más rápido, estaban las placas, como les mencionaba, las placas se traban, se deforma Sudamérica, las cosas, hay una deformación que aquí, en esta figura que se ve, que entonces se deforma porque acá se traba y estas placas siempre se están moviendo, así que no hay otra alternativa. La otra alternativa es que deslicen, y si deslizan en forma abrupta, rápida, tenemos un terremoto estándar. Ahora también sabemos que pueden deslizar lento y ahí es donde se le colocó un apellido a los terremotos y se llaman terremotos lentos. Pero el esquema es sencillo, para este tipo de terremotos se traba, se deforma y en algún momento esto se destraba, que sería lo otro. ¿Y cuánto avanza entonces Sudamérica? Porque en algún momento esto se traba y después se avanza. O sea, no es que todo el rato Sudamérica, la placa que se está moviendo hacia el oeste, todo el rato esté moviéndose hacia el oeste, sino que tiene que cumplir acá que Nazca lo deje pasar. Y entonces si uno toma ahora los datos de GPS y cada uno de estos puntitos donde se comienza la flecha sería donde estaba el dato del GPS, la posición antes, y donde está después, cuánto avanzó sería lo que miden las flechas, es decir, cuánto se movieron estos puntos. Entonces acá arriba está la escala de esta figura de la izquierda, que serían 200 centímetros esa distancia, o sea, 2 metros, es decir, el GPS que está ahí para el terremoto del 2010 avanzó, eso que hay un pueblo que se llama menos Constitución, avanzó como 4 metros hacia el oeste. Este es un megaterremoto, donde toda esta zona se movió del orden de metros. Y si uno entonces, cuando yo digo los megaterremotos cada 50 años y los terremotos más o menos cada 5, bueno, pues aquí está la diferencia. Entonces, este es un terremoto, un 8.3, lo que avanzó Sudamérica, acá, bueno, Illapel, un pueblito que está aquí al interior, aquí está Tongoy, La Serena, unos pueblos más costeros, bueno, avanzaron del orden de 1 metro, donde más se movió, y el otro 80 centímetros. No, bueno, quizás, no, en esto que aquí donde más deformación hay fueron casi 2 metros. Y si uno se va a Iquique, que es otro terremoto del que yo voy a hablar, que es un 8.2, bueno, ya ven que las flechas son mucho más chicas, y aquí hay un 6.9 que también vamos a conversar, y si se fijan lo que se avanza es mucho menos, pues ya es de la escala de 2 centímetros. Entonces, uno como esta cuestión es logarítmica de los números, uno como que se pierde un poco, pero hay diferencias enormes cuando un terremoto es un megaterremoto y cuando es un terremoto. Quizás a nivel de daño no hay tantas diferencias, pero a esta escala de deformación es significativo. Y eso es lo que yo trato de mostrar en esta figura, para que no entendamos lo que es un megaterremoto versus lo que es un terremoto. Entonces, si seguimos con el terremoto del 2010 y estas deformaciones se pueden observar a lo largo de la costa, porque acá viven unas algas y algunos moluscos que viven en las intermareas, y cuando esto hay un alzamiento, ya el movimiento de las mareas no lo alcanza a mojar y los pobres bichos se mueren y quedan, entonces cambian de color, y este color blanco indica la muerte lamentable de todos estos bichitos, y uno lo puede medir y se da cuenta que los lanzamientos verticales pueden ser del orden de metros. Esto ya se dio cuenta María Graham en el año 1822, una mujer inglesa pionera que describió muy bien un terremoto en Chile, una naturalista, y que observó estas deformaciones en ese terremoto. Así que ya en 1822 ella da esta observación que tiene un valor histórico trascendental para todo lo que sería la construcción. Así que probablemente ella sea una de las primeras sismólogas que tenemos en Sudamérica.
y darle quizás un poco más de realce a su trabajo. Y acá viene algo que pienso puede ser interesante, voy a tratar de explicarlo. Ahora las flechas indican cuál es el movimiento de los GPS, pero en lo que se llama el posísmico, o sea, después del terremoto. Entonces, en 5 años, esto se sigue acomodando. Cuando hay una réplica, eso ya es un acomodo, ¿cierto? Entonces, esto también, y hay otros acomodos que no son como réplicas, pero en fin, esto avanza abruptamente y luego se queda acomodando. Entonces, el acomodo tiene un comportamiento de este tipo en que todo trata de seguir avanzando por donde ocurrió el terremoto. Este fue el terremoto del 2010. Acá hay un cambio de escala en el color, así que si se fijan aquí abajo donde está mi mouse, primero eso equivale a 10 centímetros en el color rojo, es decir, acá en 5 años ya esto avanzó máximo 1 metro. Y el amarillo mucho menos. O sea, Argentina también se comenzó a acomodar y se comenzó a avanzar hacia el oeste, pero ya del orden de centímetros. Y si ustedes se fijan, Buenos Aires también se desplazó en lo que se llama el proceso posísmico hacia el oeste. Entonces, esto pasa y después esto se comienza igual a mover por toda una zona donde se mueve y se produce una especie de efecto viscoelástico donde todo pasa por ahí. Entonces, como cuando uno abre como se produce una especie de efecto de vorticidad, porque donde hubo el movimiento en esta zona, en el terremoto del Maule, pero acá en los bordes hay un efecto de vórtice, si se fijan, y si se dan cuenta, las flechas comienzan de los GPS, este es el dato, no hay nada que hacer. Entonces, el GPS muestra que comienza a producirse una especie de vorticidad. Acuérdense que hay un cambio de escala. Así que por aquí va la deformación acomodándose y aquí en este borde se produce un efecto vórtice que hace que el empuje vaya en la otra dirección, lo mismo acá si se fijan, en el sur. Y este empuje hace que ahí, en vez de haber un relajo, haya un pequeño incremento del estrés en esta zona, que está ahí, que dice La Serena, en esto que está acá. Entonces esto es 2010, y a unos 300 kilómetros por efecto de la vorticidad, los vectores van para el otro lado. Y bueno, ¿qué ocurre en este lado? Es que justo en esta zona, 5 años después, ocurre el terremoto de Illapel. Entonces, que fue un 8.3, una cosa más chica, pero 200 kilómetros de largo. Entonces, hay una observación que nos muestra que un terremoto, un megaterremoto, es capaz de deformar toda una gran zona e inducir deformaciones de distintas formas, y en particular una deformación que habría acelerado la ocurrencia del terremoto de Illapel. Acá son los datos GPS, entonces uno tiene la estación GPS, esta siempre se está moviendo a una cierta velocidad porque siempre se está deformando, y cuando puse GPS, por suerte estaban hace muchos años, cuando llega el terremoto del 2010 hay un cambio en la velocidad, que es lo que se ve en estas figuritas que nos siguen esa línea segmentada, y bueno, estas estaciones son las que están acá. Quizás no hay mucho tiempo para explicar esto, pero créanme que los GPS que estaban acá mostraron un cambio producto del terremoto del 2010. Es una observación interesante que uno permite plantear la hipótesis de que un megaterremoto está conectado con la zona aledaña, favoreciendo la ocurrencia, potencialmente favoreciendo la ocurrencia de otros terremotos. Ahora, otras dos observaciones muy similares de dos terremotos. No me voy a extender mucho, ya estos son terremotos más chicos, pero que cuando ahora que uno tiene los datos, uno observa que tienen características que cuando uno lee la historia de las crónicas en Chile, uno siempre, por ejemplo, el mismo terremoto de 1730, el terremoto de 1730, cuando se describe, se habla de que hubo muchos precursores y que la gente estaba durmiendo en las calles producto de que había una seguidilla de eventos. Entonces, afortunadamente, el terremoto de 1730 no causó tantos muertos en Chile,
producto de esta seguidilla, y uno la podría entender como todo enjambre, o sea, muchos eventos sin que haya uno que resalte. Y no, aunque no todos, obviamente, hay un porcentaje importante de terremotos en Chile que tienen un enjambre previo a su ocurrencia. Y este fue el caso de estos dos que les voy a mostrar. Entonces ahora quisiera demostrarles de qué se trataban estos enjambres. El terremoto de Iquique está acá en el norte, es un terremoto magnitud 8, un poquito más, bueno, mucho más chico que el de 1877. Y se me salte esto para ir más rápido. Y, a ver, no sé qué tan rápido, si no, no se va a entender nada. Bueno, quizás no tan rápido para que se entienda algo. Lo que les quiero mencionar es el terremoto de 1877, su inicio. Uno partirá de la nada o tendrá un inicio. Entonces, si uno comienza a mirar la sismicidad, se da cuenta que es lo mismo, es una observación bien interesante, que acá hubo, en ese punto de estos colores medio púrpura, ocurre un terremoto que se llama el terremoto Tarapacá, el 2005, un terremoto dentro de la placa de Nazca, estos de más de 60 kilómetros, que eran al principio estos colores medio azules, ya no me acuerdo. Entonces este terremoto ocurre como a 100 kilómetros dentro de la placa de Nazca, y después de este terremoto, como que toda la sismicidad en el contacto comienza a incrementarse, que serían estos, estos circulitos de estos colores medio celeste, verde, que acá está la escala de colores. Se fijan que acercándose al 2014 ya tienen estos colores, entonces, pero hay unos azules también que son estos. Todo esto comienza a aparecer después del 2005. Son terremotos, creo que esta figura lo hicimos arriba de magnitud 6, entonces ahí los 6 quedaban siempre bien registrados por la red global, así que no es que en esta época, como teníamos más estaciones, pudiéramos registrar más, sino que efectivamente hay un incremento de la sismicidad en ese periodo. Semanas antes también ocurren otros enjambres que serían estos puntitos verdes, perdón, esto es, o un par de años antes comienzan, perdón, estos enjambres, ocurre una secuencia de enjambres, y acá esta figura que muestra de nuevo, es en el tiempo y la latitud, vemos que hay muchos sismos que ocurren, y aquí tendríamos que hacer un zoom, la figura es media mala, pero 2 semanas antes del terremoto en tiempo, se ocurre un enjambre que es extremadamente grande, donde la sismicidad aumenta mucho y aparece unos nuevos terremotos que serían los terremotos repetidos, que tenemos que ponerle un apellido porque su forma de onda es similar. ¿Y eso qué implica? Implica que probablemente ahí está ocurriendo un deslizamiento lento, que sería, como yo les mencionaba, cuando las placas no se destraban instantáneamente, sino que llevan un cierto tiempo, entonces le colocamos un apellido. Y lo que uno observa es que a partir de los datos GPS, de nuevo, aquí está el GPS, por ejemplo, de Pisagua, que es una estación que está en la costa, que no se está moviendo, y 2 semanas antes del terremoto comienza a deslizar, y es un deslizamiento que nosotros llamamos un deslizamiento lento. Es decir, antes del terremoto de Iquique, los datos de GPS muestran este deslizamiento, que es decir, el terremoto no ocurre inmediatamente y va acompañado también por una secuencia de enjambres que son eventos tipo repetidos. ¿Sí? Son una nueva categoría de terremotos que están asociadas a movimientos lentos que serían los precursores de este terremoto en particular. Es decir, el terremoto de Iquique tendría una fase de nucleación que duró algunas semanas con un movimiento lento hasta que este terremoto se gatillara. Si uno se va al pasado, uno tal vez podría imaginar que terremotos lentos antes de terremotos han ocurrido muchos, pero como no estaban los datos GPS, uno eso no lo va a poder corroborar y se va a quedar con esta idea de que muchos terremotos tienen enjambres, pero que tal vez esto también estuvieron asociados a fases de nucleación lentas, que es lo que se llamarían los terremotos lentos. Me voy a saltar eso para ir un poquito más rápido y no aburrirlos más y mostrarles algo muy parecido que ocurrió acá en un terremoto que ocurre en el contacto, un terremoto de magnitud más pequeña, un 6.9, que lo mismo, aquí estos puntitos rojos sería toda la secuencia,
Y si uno mira de nuevo en el tiempo, esto ya está en escala de días, el terremoto principal ocurre acá, y un par de días antes la sismicidad se activa, ocurre un enjambre, se encuentran muchos eventos similares que serían estos sismos rectangulares de color azul. Y si uno mira el dato de GPS, uno observa que la estación no se está moviendo y 2 días antes comienza a deslizar, que serían estos movimientos que ocurre acá, y de repente desliza muy abruptamente, que sería cuando ocurre el 6.9. Aquí hay un zoom, entonces se ve como el GPS comienza a moverse hacia el oeste y de repente se desliza completamente. Entonces, de nuevo, este es un terremoto 6.9, un terremoto bastante chico, una aspereza de unos 20 kilómetros de diámetro, que no generó daño, generó aquí en Valparaíso aceleraciones de 0,4 G, aceleración importante, pero no hubo mayor daño. Pero quizás lo más rescatable de este evento es que, de nuevo, hubo un evento con un enjambre que fue precedido por un terremoto lento. Este es el esquema final, pero lo que les quisiera mencionar es que a pesar de que este es un evento 6.9, gracias a la instrumentación se pudo detectar este movimiento lento. Que uno comience a estas observaciones, eso da pie a que uno comience a entender el fenómeno, a hacer modelos físicos, a dar explicaciones, y nos comenzamos a avanzar en la física que hay detrás de las fases de nucleación de los terremotos, cosa muy importante, porque no debe ser que los terremotos partan de la nada, tiene que haber una fase en la cual esto se nuclea, comienza a romperse y luego la ruptura se propaga. Entonces, con más datos, con más instrumentación, nosotros vamos a poder ir entendiendo la física que hay de la nucleación y nos vamos a ir pudiendo acercar más a la complejidad del fenómeno y entender un poco más de los inicios, de qué hace que comience un terremoto. Y bueno, con este slide quizás termino. También comienzan a ver con la instrumentación sísmica otros tipos de características que son los terremotos, los tremores no volcánicos que se encontraban en casi muchas partes de zonas de subducción. En Chile hasta ahora solo se ha encontrado en el extremo sur de Chile gracias a estaciones temporales que se han instalado en esta zona. Y bueno, quizás aún como no estamos al nivel de Japón o de otros lados, no lo hemos encontrado en otras partes. Así que aún nos queda mucho para seguir entendiendo, seguir conociendo de lo que son los sismos en Chile, pero algo que quisiera enfatizar, lo he dicho casi todo el rato, es que para avanzar se necesita ir instrumentando y es una necesidad, porque si no entendemos bien cómo son todos estos procesos, vamos a seguir pensando que estos terremotos y estos megaterremotos ocurren un poco de la nada, pero sin lugar a dudas hay una física detrás de ello que los condiciona y, y yo pienso que es nuestro desafío de los próximas decenas de años entender cuál es la física para entender mejor estos fenómenos catastróficos. Bueno, yo creo que podemos quedar hasta acá, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sergio. Muy interesante exposición, de verdad. Quiero invitar a todos los presentes a realizar sus preguntas a través de la plataforma. Y, doctor Sergio, tengo unas preguntas que han realizado a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta es, además de los sistemas GPS, ¿qué otras metodologías conoce para la identificación o trazado de terremotos lentos? Con los sismogramas, que serían los que se registran principalmente, como en general son eventos chicos, mejor en instrumentos banda ancha, que otros instrumentos, los periodos cortos también pueden servir, instrumentos más sismológicos, también se pueden detectar a partir de una inferencia, es decir, encontrar sismos similares, o sea que la forma es la misma, y esos son los que yo mencionaba, que son los eventos repetidos. Uno asume que son eventos que están ocurriendo prácticamente en el mismo lugar. Entonces, eso quiere decir que esto ha avanzado, pero muy poco. Entonces, encontrar eventos repetidos en general es
en una condición de lo que son los terremotos lentos. Eso es una forma, los GPS sin duda es el instrumento principal, pero si no pueden ser los más tradicionales de sismología. Hay otros instrumentos que en Chile han instalado grupos extranjeros de franceses, que son los que se llaman inclinómetros, entonces son instrumentos muy largos que miden la inclinación que va ocurriendo en una zona, entonces en particular eso también, si se está inclinando, quiere decir que se está moviendo y no nos estamos dando cuenta, serían los inclinómetros. Y también si es un terremoto muy grande y tienen la suerte de que el satélite que va midiendo la deformación pasa varias veces y tú ves que hay deformación, lo infieres de los datos satelitales y no tienes terremotos, también a partir de los datos satelitales de lo que ferometría de radar, también se puede. Al menos hay un par más de instrumentos, pero el GPS es el más estándar. Muy bien, doctor. Tengo una segunda pregunta. Dice, ¿qué tipo de instrumentación específica recomienda para países de alta actividad sísmica en relación con la trazabilidad de los terremotos lentos? Los instrumentos banda ancha serían a veces uno los llama los sismogramas, los que registran en velocidad. Son sin lugar a dudas los más útiles para este tipo de cosas. Sin embargo, porque permite registrar eventos muy chicos, entonces nos permite a los sismólogos ver cosas pequeñas que pueden servir para entender la física, pero estos terremotos lentos nos generan grandes señales, generan amplitudes muy pequeñas. Sin embargo, como en Sudamérica nunca están los recursos para la ciencia que deberían, hay que también hacer un juego porque si es un país muy sísmico, donde pueden venir movimientos fuertes, hay que pensar en instrumentos que son los acelerógrafos para no perder el dato del terremoto grande, que también es importante. Entonces, si quieres la respuesta fácil, sería un banda ancha, eh, un sismógrafo de periodo largo, es un respeto un poquito más formal, pero siempre hay que, tienen que ver el tema económico y hacer el juego ahí que más convenga. Bueno, José Antonio pregunta, ¿cuál es la instrumentación geofísica más recomendada en el estudio de megaterremotos? Megaterremotos tienen que ser GPS y acelerógrafo Ok. para el terremoto grande. Pero eso, si tú no quieres solo el terremoto grande, vas a necesitar los otros instrumentos. Recuerden que hay instrumentos, por ejemplo, acá en Chile, que son los instrumentos que están debajo del mar, que se llaman ODS. Eso obvio que uno también los quisiera. Así que no, la respuesta es súper variada. Lo que pasa es que por nuestras condiciones económicas de nuestra región estamos muy atrás. Entonces, si uno compara Japón, claro, a mí se volvió todo el rato a hablar de los OBS. Los OBS nos permitirían una cobertura mucho mejor, ¿no? O sea, tener instrumentado justo debajo donde ocurren, justo arriba donde ocurren los terremotos, que es debajo del océano, sería lo ideal. Pero si es el megaterremoto, la pregunta, no sé, por ejemplo, si hubiéramos Valdivia, ¿qué es lo que si tuviéramos un Valdivia, un 9.5, porque no hay ningún dato de campo cercano? ¿Qué es lo que necesitamos? Acelerógrafos. Pues, sería bueno saber cuánto G se cuánto fue el Peak Ground Acceleration, la aceleración máxima en Valdivia para el terremoto del 60, el 9.5. Ese es un acelerógrafo el que se necesita. Obvio que la ingeniería quiere ese dato, así que tiene que ser el acelerógrafo. E idealmente el GPS también. GPS para saber bien cuánto se deformó y cómo fue su deformación. Muy bien, doctor. Y bueno, acá hay otra pregunta de Carlos Barrientos. Primero, le felicita por la exposición y dice, si en Chile tiene redes gravimétricas para validar los datos del GPS diferencial. No sé si hay redes de gravimetría, ahí desconozco, no estoy muy seguro, hay estudios de gravimetría, pero no sé si se han hecho trabajo como para conectarlos con los GPS. Me imagino que sí, pero
No, que yo conozca, mira, que yo conozca, no, puedo estar pecando de ignorante. Ahora tiendo a pensar que la gente que ve, bueno, no es un poquito lo mismo que yo he hablado, pero la gente que ve los volcanes, en los volcanes sí yo pienso que lo han instrumentado con instrumentos para medir gravimetría y deformación con los GPS. Yo pienso que en los volcanes es más probable, pero no es, como no es mi área de expertise, tampoco eso te lo puedo responder en forma segura. Sí, ahí lo siento. Yo sospecho que sí en los volcanes, sospecho que para terremotos probablemente no se ha hecho en Chile. Ok, doctor. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tienen para usted. Muchas gracias. Nuevamente, sí, agradecerle por su muy interesante exposición. Estoy seguro que ha sido muy provechoso para todos nuestros participantes. Gracias, doctor.